están entrando todos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, café. Espero que estén muy bien. Buen Bueno, día. hoy como verán, tenemos un invitado para esta mañana, que es Germán Martina, de la empresa Uretec, y él va a tener la gentileza y la generosidad en el ciclo de charlas que armamos con Contécnicos, ¿sí? De transmitirnos todo su conocimiento y experiencia en un tema muy interesante que ustedes estuvieron ya indagando en algún momento, que tiene que ver con los suelos y su resistencia, ¿ok? Y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la recuperación de esos suelos cuando por algún motivo el mismo no tiene esa capacidad resistente. Entonces, por eso nos pareció muy interesante con Romina, desde Contécnicos, hoy invitarlo a Germán, a quien nuevamente le agradecemos. Él ahora está alejado, etcétera, y sin embargo hicimos toda la movida para que él hoy pueda estar aquí, compartiendo ahora un power con todos nosotros y contándonos esta tecnología. Así que Germán, gracias y bueno, a disposición, te escuchamos. Si querés ya compartir, está todo listo. Bueno, buen día y muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer siempre poder desarrollar esta temática que nos fascinó en su momento, hace más de 10 años, cuando vimos que existía esta tecnología y fuimos a Finlandia a buscarla. De hecho, es una tecnología que fue desarrollada en ese país. Pero bueno, he sido ya presentado como se les ha dicho, soy Germán Martina y presido la empresa Uretec Argentina, Sociedad Anónima, que es licenciataria de Uretec Worldwide de Finlandia. Está asentada en Tampere, que es la segunda ciudad de Finlandia. Finlandia es un país muy interesante, muy frío, lo cual tiene peculiaridades respecto también a la tecnología, porque, digamos, después vamos a comentarles el geopolímero que se inyecta, tiene que ser inyectado a ciertas temperaturas, y bueno, ahí la temperatura extrema fría es una prueba para esta tecnología, la llevan a cabo muy bien, y está esparcida prácticamente por todo el mundo, porque hay 90 países donde se ha desarrollado, es decir, toda Europa, Estados Unidos, Oceanía, y por Oceanía me refiero a Australia, también en Japón, en Tailandia, y digo porque son licenciatarias que hemos conocido en diferentes congresos que hemos estado con ellos. Bien, eh, la tecnología, repito, fue desarrollada en Finlandia y fundamentalmente para estabilizar eh, losas que habían perdido justamente estabilidad por socavamiento, por ablandamiento de la tierra, por aumento del tenor de humedad, es decir, básicamente hablando en lenguaje liso, entrada de agua, que genera en principio balanceo de las losas, luego bombeo cuando hay entrada de agua. El bombeo es cuando pasa un vehículo, por ejemplo, arriba de una losa y esta escupe para afuera, salpica, digamos, barro y agua, lo cual lleva en última instancia no solamente a una cuestión de alteración funcional, sino en última instancia pérdida de la integridad de la losa, vale decir quebradura, la cual obviamente ha de ser reemplazada, y también lo cual implica un costo determinado, sobre todo de tensión funcional del lugar donde está colocada la losa, si es por ejemplo una ruta, o si es un acceso a una empresa de logística, o si es justamente el piso de un galpón de logística. Eh, Saben, después vamos a verlo incluso más en el PowerPoint, pero los galpones de logística requieren un solado prácticamente impecable para el uso de las Clarks o motoelevadoras,
que tienen ruedas rígidas y no puede haber balanceo de todas las cargas que llevan en las horquillas, ¿no? Para la integridad del producto y para la adecuada funcionalidad. Bien, este fue el primer paso, digamos, que se dio en esta tecnología. Luego, con el tiempo se fue implementando también para estabilizar suelos bajo cimientos. Uno diría, bueno, ¿y esto cómo se implementa? Bueno, inyectando a grandes profundidades. Bueno, grandes profundidades en el sentido de, bueno, se puede inyectar hasta 3 metros, 4 metros de profundidad por debajo de los cimientos. Y acá empieza la tecnología a cobrar, es la misma tecnología en síntesis e inyección de un geopolímero, ahora les vamos a explicar más en detalle, pero esencialmente lo que se busca es que el terreno que ha cedido bajo el cimiento tenga la capacidad portante, es decir, la solidez suficiente como para poder sostener aquello que se ha construido arriba. Cuando nosotros hablamos de construcción de una edificación o de lo que fuera, siempre pensamos que tiene que haber buenos cimientos. Pero los cimientos los construimos nosotros también. Hay un factor fundamental en esa ecuación, que es la resistencia que tiene la tierra sobre la cual vamos a construir el cimiento y posteriormente el edificio. Por eso, y cuando yo era chico, estudio de suelos no había prácticamente, estamos hablando hace mucho tiempo, pero ahora es de rigor hacerlo. ¿Por qué? Porque construir una edificación en un terreno que no tiene la capacidad de sostenerlo es un serio problema para de ahí en adelante. Bueno, así como ejemplo histórico, la Torre de Pisa, ¿verdad? Que no ha sido, esto fue una broma que me hicieron en uno de estos seminarios, ¿pueden enderezar la Torre de Pisa? Yo, posiblemente, pero nunca nos van a permitir hacerlo, porque imagínense, si la Torre de Pisa queda derecha, ¿quién la va a ir a ver? Bueno, pequeña broma aparte, sí se ha estabilizado alrededor de la Torre de Pisa, entiendo, en Italia con el proceso de Uretec. De todas maneras, lo que sí es de utilidad para nosotros es saber que cuando se rompe esa ecuación, que es capacidad portante del suelo y peso que ese suelo tiene que sostener, que incluye la edificación y el cimiento, y bueno, ahí es donde ocurre el asentamiento. Y el asentamiento generalmente es un asentamiento diferencial, vale decir, no es simplemente que se hundió así, sino que esto puede hundirse de esta manera o de esta otra. ¿Y esto a qué lleva? A que arriba, donde está la edificación, ocurran quebraduras, rajaduras, grietas en las paredes. Entonces el dueño dice, acá hay algo dudoso. Llama al albañil y el albañil voluntarioso dice, no se preocupe, yo le pongo una llave. Claro, pongo la llave y se quiebra al lado. Hemos visto quebradura con llave, quebradura al lado, quebradura al lado, quebradura al lado, y después de la cuarta llave el dueño dice, me parece que esto no funciona. Obviamente, porque no podemos sostener una casa poniéndole una pequeña, digamos, llave que sostiene, que puede servir, digamos, en algunas ocasiones, pero si sigue habiendo movimiento abajo, olvídense, la casa se sigue hundiendo de manera diferencial y sigue habiendo quebradura. En fin, ¿qué es lo que hace Uretec? Simplemente aumenta la capacidad portante mediante la inyección de un geopolímero que es una, llamémosla resina, que es una forma común, como se le denomina en Europa, una resina, Uretec Resin, resina Uretec, que entra penetra en el suelo por expansión química. Por reacción química produce una expansión, comprime la tierra, hace escurrir el agua en esa zona, se mezcla también con la tierra y arma una masa suficientemente sólida como para sostener la edificación que está construida obviamente arriba. Ahora, acá vienen las preguntas. Bueno, ¿cómo se inyecta y cómo sabemos cuánto inyectar y qué es lo que nosotros podemos
realmente regular, porque si empiezo a inflar desde abajo, puedo levantar por demás, puedo quebrar al revés, digamos, porque por presión desde abajo para arriba, que también ocurre. Primer dato, este geopolímero expansivo tiene una capacidad de elevación de 40 toneladas por metro cuadrado. Eso significa 4 kilos por centímetro cuadrado. Y esto significa prácticamente el doble de lo que se permite por norma para construcción, o sea, lo que se admite para construir, que es 1,2 kilos por centímetro cuadrado, si mal no recuerdo, bueno, ustedes me recordarán después, pero estamos por ahí. Entonces, estamos hablando de dar a la Tierra una capacidad portante brutal. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo hacemos para saber exactamente cómo inyectar? Primero, obviamente, vemos dónde está, o sea, el dónde es, buscamos dónde están las zonas donde vemos que hay quebraduras, y ahí vamos. Y nosotros diagnosticamos, por así decir, viendo, digamos, la cantidad de daño que hay en la pared en un sentido en metros lineales, y entonces inyectamos por debajo de los cimientos para dar capacidad portante, o sea, dar sustento a esa zona que ha sido afectada. Este es un pequeño comentario. Por norma, en Europa, cuando se hacen las evaluaciones, nosotros nos formamos allí, los que formamos parte de la empresa, y en realidad hacen muy simple, ellos hacen el perimetrado de toda la casa, la sustentan toda y listo. Lo cual es un muy buen criterio desde el punto de vista técnico, y Argentina, digo porque Argentina es otro mundo, requiere otro tipo de táctica. Nosotros hacemos, digamos, el diagnóstico, y incluso podemos inyectar por sectores, y esto está netamente relacionado con una cuestión de política de poder de supervivencia, porque no todo el mundo puede, digamos, inyectar en toda la casa, el costo que esto implicaría. Entonces, vamos desarrollando también esa habilidad argentina, digamos, por así decirlo. ¿Y cómo regulamos la inyección? Esto es otro aspecto muy interesante de la parte técnica. Los finlandeses han utilizado un sistema muy simple. Sensores láser, emisor láser de 360 grados. Nosotros medimos desde el nivel, desde el punto cero, es decir, el punto ideal desde que nosotros queremos llegar a nivelar la casa o nivelar la losa. Ponemos los sensores al nivel donde está la losa, es decir, seguramente por debajo del punto cero, vamos inyectando, y en la medida que vamos inyectando, la losa misma, que se va elevando obviamente, o en todo caso la pared que está quebrada, nos va a ir dando la señal hasta dónde tenemos que llegar. Entonces uno dice, bueno, ahí detengo y se detiene la elevación. Sí, la respuesta es que sí, porque es un juego de fuerzas. La fuerza que genera, digamos, tensión vertical, y la fuerza de sostén, que es la que tiene la capacidad desde abajo de sustentar, ¿se entiende? Entonces, en este juego de fuerzas, el peso de la losa o construcción que está por arriba limita la expansión del producto que está abajo. Cuando nosotros detenemos la inyección, se detiene la elevación. Y esto implica que tenemos una precisión de más menos, escuchen esto, más menos 1 milímetro, lo cual en construcción es prácticamente hablar de orfebrería. Claro. Sí. Claro, claro. ¿Quién se da cuenta si mi piso de este lado tiene 1 centímetro más bajo que el otro lado? Nadie se da cuenta, no sé que juega las bolitas y vea que las bolitas se van para un lado. Y lo digo en forma divertida porque los japoneses hacen así el diagnóstico. Dicen, escúcheme, usted tiene asentamiento por este lado, ponen las canicas, ¿no? Y se van para un lado o para el otro. Eso lo hacemos a veces también para que la gente vea la gravedad de la cosa. Pero, ¿quién me importa? A no ser que haya un declive de 30 grados. Bien. Por eso digo, precisión. Te hago una consulta. Por Discúlpame. favor.
vos querés, no sé si viene más adelante, o compartir pantalla para ir mostrando todo esto. Sí, ¿Sí? estaba ahora primero les voy a mostrar una filmación. Dale, eh, perfecto, perfecto. mientras- pero yo quería hacer esta introducción para que después veamos, Excelente, no, porque el no, PowerPoint nos va guiando por diferentes dale, puntos, dale. Buenísimo. pero no, igual gracias por el comentario, pero fíjense, a ver si podemos, ¿están viendo ahí en pantalla? Excelente, sí. Muy bien. Entonces, esto es en Lituania. Es una vía férrea, pero es una vía férrea urbana, o sea, esto es un tranvía, digamos, en términos nuestros. Y como ven acá, ahí había una retroexcavadora, estaban haciendo el arreglo convencional. Pero acá tienen el típico balanceo de falta de sustento. Ya ven, están trabajando de manera convencional. Y acá llega Uretec y podemos trabajar a la noche, por ejemplo. No es lo que más les gusta a los técnicos, pero lo podemos hacer. Ahora les vamos a explicar cómo y por qué. Acá ponen los sensores receptores para ver los niveles. Ahí está haciendo la perforación. Esto es un render, pero acá vemos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre literalmente, ¿no? Vamos hacia la zona donde hay socavón. Acá el técnico está haciendo la perforación. Se introducen caños de media pulgada en perforaciones de 16 milímetros. Es decir, ¿se acuerdan las moneditas de 5 centavos? Muy difícil que se acuerden porque ya no existen más hace largo rato. Bueno, eso es más grande todavía que 16 milímetros. Y acá vemos entonces cómo el producto genera lo que genera. Y esto se puede ver así literalmente. A ojos vistos uno ve cómo la losa se levanta. Es muy espectacular en ese sentido. ¿Qué hace el sensor? Y bueno, va señalando cómo vamos inyectando. Pasa el tren, no hay bombeo, éxito. Bueno, pero uno realmente lo ve así, ¿no? Y acá tienen el caso, después pasa el tren. Esto para que ustedes vean visualmente, pero precisaba de una explicación previa, por eso me Perfecto. entretuve. Pero ahora vamos a ir al PowerPoint como habíamos prometido. Entonces, el criterio es inyectar el geopolímero. Dos tecnologías. Una debajo de losas, la otra, que es lo mismo, que es inyectar también, pero tiene una metodología completamente diferente, inyectar debajo de los cimientos. Así que vamos ahora a compartir el PowerPoint. ¿Lo están viendo? Perfecto. Excelente. Bueno, Uretec Argentina. Disculpen porque esto lo presentamos generalmente en Valteb, entonces tenemos que hacer ver bien que somos nosotros, ya saben que somos Uretec Argentina. Perdón la reiteración, pero estamos, digamos, en este tipo de presentaciones. Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, pero acá ve 1 y 2. Slab lifting es, bueno, están en inglés, no es porque queramos hacernos los exóticos, sino porque están internacionalmente patentadas de esta manera. Entonces es elevación y nivelación de losas, y la otra de inyección profunda y de el geopolímero bajo cimientos, ¿no? Acá tenemos entonces, pero vamos a una cosa que siempre nos gusta presentar de manera directa y concreta inicialmente. ¿Qué ventaja tiene esto sobre cualquier otra tecnología? Porque uno, digamos, no es que hemos inventado cómo estabilizar losas y cómo, no sé, dar sustento a un cimiento que está venciéndose, ¿no? El famoso underpinning o submuración, etcétera, que se hace. Acá está. Bueno, primero, rapidez. Tiempo récord. Nosotros podemos, si hablamos de, por ejemplo, renivelar losas, podemos hacer 40 metros cuadrados en una jornada. O sea, 6 horas y un solado de 40 metros cuadrados lo dejamos estable. Imagínense cuánto se tarda en sacar las losas quebradas. O, bueno, tampoco nosotros en general inyectamos bajo losas quebradas. Con que tengan ya bombeo ahí es ideal, porque cuando está quebrada por ahí, para garantizar la integridad de la losa, conviene cambiarla. Pero cuando estamos con bombeo ya sabemos que al poco tiempo se va a quebrar. Bueno, 40 metros cuadrados, imagínense, hagan ustedes el cálculo, ustedes están en construcción, yo no, yo reparo.
ustedes saben. Y bueno, romper, sacar material, volver a traer material, esperar que frague, que cuaje, que se consolide y volver a hacerlo funcionar, y bueno, que tardará semanas, 10 días, no sé, 15 días. Bueno, como para que ustedes vayan teniendo. O sea, la rapidez es un factor fundamental, porque como me decía un sabio del Himalaya, el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, en una empresa, imagínense lo que es. Precisión, margen de error de más o menos 1 milímetro, como explicamos antes, no vamos a redundar. Y es así literalmente. Menos disruptivo. Yo tardé meses en entender a qué corno se referían estos finlandeses hablando de disrupción, disruption, me decían disruption. Y decía, bueno, qué sé yo, ensuciar. No, no, no. Ensuciar, romper, pisotear jardines, por ejemplo, lugares de trabajo, eh, sacar material, traer material, cuadrillas que entran y salen, camiones que entran y salen, etcétera, etcétera. Lo cual me lleva a un comentario para hacer. En Europa tiene esta tecnología el código CEE, y vale decir, es environmentally friendly, sería ambientalmente amigable, amigable desde el punto de vista ecológico. Entonces no somos Greenpeace y este tipo de cosas, pero cuando hacemos la evaluación utilizamos, primero, mucho menos espacio, rompemos mucho menos, esto está dentro de lo disruptivo, y utilización o producción de dióxido o monóxido de carbono, pero abismalmente menos que cualquier otro tipo de empeño de trabajo, con camiones que van y vienen, etcétera, etcétera. Y aparte, no alteramos el medio ambiente, porque son simplemente pequeñas perforaciones. Esto acá es como mismo decir, bueno, ¿qué color de camisa usan cuando van a trabajar? ¿Verdad? Tiene ese valor. Pero poco a poco en el mundo está entrando cada vez más este tema y la empresa tiene esta característica, es ambientalmente amigable. Ya llegará a Argentina también. En Europa lo valoran muchísimo. Cuando alguien de acá que conocía porque importaba de Europa vio eso, dijo, tienen la norma CE, eso es muy importante. Digo, sí, para vos y para Europa, pero acá lo mismo que digo, qué lindo camión que tienen o qué feo el camión, no hay ninguna diferencia. Menos disruptivo entonces se entendió. Mínima alteración funcional, nosotros podemos hacer un foco de trabajo en un pequeño espacio. Acá pusimos 4 o 6 metros cuadrados para ser abundantes en la explicación, pero entre 2 o 3 metros cuadrados podemos trabajar, perimetramos eso, y uno me dice, ¿y esto qué importancia tiene? ¿Por qué nos estás contando esto, Germán? ¿De qué sirve? Imagínense un supermercado, que tienen que renivelar el solado del supermercado, que es el primer trabajo que me llevaron a ver en Finlandia. Un supermercado tiene una funcionalidad que ellos me explicaron, está tabulado esto, que si uno, por supuesto, tiene que hacer, no sé, 500 metros cuadrados por ejemplo, de solado que se ha hundido, como era este supermercado de Finlandia, que había sido construido sobre un terreno de vaciadero. Lo habían comprado, bueno, se asentó, etcétera, construyeron arriba, pero se siguió asentando, pues se sigue por años y años y años. Ellos entonces tenían un contrato de reinyección. ¿Qué es lo que pasaba? Si ellos tenían que rehacer todo el solado, el supermercado lo tenían que parar por, pongamos, 1 mes, por decir algo, más o menos. Tardaban 6 meses en recuperarse económicamente de la alteración funcional. ¿Quién piensa no en la parte constructiva, piensa en la parte de la empresa, la parte económica de la empresa? Dice, muchachos, esto es una debacle económica. Y lo mismo pasa, imagínense, en aeropuertos. Muy bien, lucro cesante que se ahorra es un factor fundamental. Probada efectividad, bueno, 200.000 trabajos, yo creo que esto está desactualizado, tiene que haber 300.000 por lo menos, pero bueno, diferentes condiciones geológicas, climáticas, etc. 30 años, no, son 40 años de trayectoria ahora, tengo que actualizar el PowerPoint. Y la durabilidad del producto, nosotros damos garantía por 10 años, pero en realidad no se altera en el tiempo. ¿Cuánto tarda el plástico en degradarse en el agua? Es un producto, digamos, químico también, y bajo el agua la humedad no se altera.
Bien, sigamos. Ventajas para el medio ambiente, como ya explicamos, no hay que romper ni inhabilitar, no se genera suciedad, no lo afecta la presencia de agua o humedad, no es alimento de roedores u otros animales, no agrede el medio ambiente porque es neutro, es como el cemento, digamos, no contamina, porque no es tóxico. Muy bien. Perdón, déjenme volver para atrás. Bueno. Acá les quiero hacer ver funcionalmente cómo es el asunto. ¿Están pudiendo ver? Sí, se ve bien. Permíteme. Sí, sí, sí. Bien, bien. Esperen que pase esta primera parte, que ahora estoy haciendo modificar esto porque slab lifting es elevación de losas, entonces es simplemente el acceso a un garage, ¿verdad? Esto viene de Alemania. Ahí ¿Te hago una ven, pregunta? no es un... Sí, por favor. Soy Gómez Juan, estudiante. Hola. ¿La inyección siempre va a ir debajo de la cimentación? Correcto. Sí, sí, siempre por debajo para darle sustento y elevar eventualmente. Acá ¿Y qué, tienen, ¿ves? ¿Y qué proporción lleva a poner? Hagamos un ejemplo, de una zapata de 1 por 1, ¿qué cantidad llevaría? Sí, permíteme que explique un poco todo esto y después vamos Bueno, a todas las preguntas. Juan, te agradezco igual la pregunta porque se me lo olvidó. listo, Bueno, acordate vos también y no sé, sería la cantidad de productora, vamos a explicarlo todo. listo. Así lo hacemos un poquito más ordenado. ¿Eh? Unos segunditos, esto empezó de nuevo. Bueno, acá estamos haciendo... no. Empezó de cero. No me atrevo a tocarla para no... Bien. Ahí va. Entonces, como decíamos, estamos en el acceso a un garage. Lo que vemos ahí es el desnivel digamos, del hundimiento de la parte de asfalto, supongo que será, con el margen de la construcción. Entonces lo que se hace es perforaciones de 16 milímetros. Esta es toda la suciedad. Imagínense si tenemos que perforar dentro de una casa. Bueno, es como poner un tarugo grande. Lo que hacemos ahí, como hacen los japoneses, tenemos la aspiradora y vamos aspirando mientras vamos perforando. A veces la gente pregunta, ¿pero vinieron? Sí, sí, fíjense que hay agujeritos. Ni se dan cuenta que hemos alterado el ambiente. Entonces se colocan los caños de media pulgada, se cortan a la altura adecuada, se ponen los sensores láser para detectar el nivel. Ven, acá tenemos un desnivel de menos 15, tiene que ser más igual, por lo que se vio, milímetros. Y esto que se vio antes era el emisor láser de 360 grados que manda la señal. Entonces acá el técnico va inyectando y los muchachos auxiliares van controlando. Lo que ocurre es esto, estamos acá inyectando debajo de la losa, entonces acá, Juan, ese es el tema, va inyectado entre la superficie inferior de la losa y la tierra. Y lo que ocurre técnicamente es esto, el geopolímero se expande, y esto, les digo, es prácticamente a ojos vista, ¿no? O sea, en tiempo real. Van a ver los bichitos que salen y todo esto, y uno ve esto y dice, wow, impresionante. Bueno, realmente es así, les digo porque me pasó a mí y le pasa a todo el mundo cuando ve el proceso. Es en esta tecnología de elevación de losas, la más espectacular, pero es la que menos usamos, porque en general la gente está preocupada más que por las losas que se hunden, por las quebraduras en las paredes. Muy bien. Entonces es adecuado para losas de aeropuertos, rutas de concreto asfalto. Por ejemplo, en China, que hay autopistas de millones, miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros, se usa muchísimo. En China, la China continental. Mínima alteración del tráfico, reanudación del tráfico inmediatamente después de la intervención. Sí, porque uno inyecta y puede ya pasar un camión arriba, el tiempo de sacar el equipo, si en 10, 15 minutos ya está. Acá tienen un típico galpón de logística. Nosotros decimos delicadamente, espero que no haya nadie de logística aquí, instalación de logística. Bueno, les gustan a los logísticos, que digamos que tienen galpones. Pero bueno, son construcciones donde el piso tiene que ser una mesa de billar. Entonces, imagínense todo bueno, acá es bien clásico esto, ¿no? Si se tuviera que alterar funcionalmente esto, es grave para ellos. Entonces, ¿qué pasa?
Uretec es ideal. Y acá tienen, esto lo pusimos porque es muy descriptivo. Acá a la izquierda vemos el desnivel del hundimiento del piso en una planta de ensamblaje de Hyundai en Madras, en la India. Hundimiento del piso de más de 4 centímetros, 5 prácticamente. Ahí tienen los cordeles que lo indican, o si no, bueno, con los láser también lo pueden saber. Fíjense a la derecha, está el muchacho de Uretec midiendo, o bueno, o poniendo el láser. Fíjense todo lo que hay ahí para ensamblaje. No sé qué ensamblan, pero obviamente automóviles, pero quiero decir, si tienen que desplazar todo esto para reemplazar el solado, ¿dónde ponen todo esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo lo vuelven a reinstalar? Claro. Entonces ahí Uretec es una típica solución clásica. Y como les digo, podemos hacer 40 metros cuadrados de solado renivelado en una jornada, así que imagínense, esto se puede resolver en 2, 3 jornadas, o 4 a lo sumo. Imagínense lo que tardaría en reemplazarse el piso. Bien, ahora vamos a la otra parte, que es la inyección profunda. A ver si haciendo clic acá, ahí estamos. A ver. A ver si aparece el sonido. Siempre me piden que lo saquen porque es un sonido medio molesto. Estamos hablando de inyección profunda. Para aumentar el valor soporte o capacidad portante del suelo, cuando hay un asentamiento inesperado, obviamente. ¿Qué es lo que produce esto? Ahí van a ver que, si aparece en algún momento, si ahí está, el testigo de yeso que saltó y que está indicando que el proceso sigue dinámico. ¿Qué hacer? Bueno, acá vienen los muchachos, viene el 7º de caballería. Tienen un camión que vale nuestra empresa en Argentina. Camiones MAN. El nuestro es un poco más modesto, pero muy pintoresco. Encienden el generador. Nosotros tenemos paneles solares, somos mucho más modernos que ellos. Tenemos las perforadoras y las mechas a diferentes profundidades. ¿Qué pasa? Si yo inyecto bajo una losa, tengo que inyectar a lo sumo con una mecha de 30, 40 centímetros, estoy más que bien. Pero si tengo que inyectar a 3 metros de profundidad, necesito mechas diferentes. Cuando fuimos a comprarlas acá, a Hilti, que es la misma empresa que se usa en todo el mundo, y son las mejores perforadoras, les digo, si les interesa saber, les preguntamos si tenían mechas largas. Dijimos, sí, tenemos mechas largas. ¿De cuánto? De 45 centímetros. Bueno, ¿tienen de 3 metros? Dice, no, eso no existe. Y digo, no, consulte con Europa, con sus amigos de Europa. Y sí, en Alemania creo que había hasta de 5 metros. Bien, el técnico corta el caño a la altura necesaria, lo tapona, porque cuando se mete en el agujero en la tierra, se llenaría de tierra y dificultaría la inyección. Se coloca hasta la profundidad adecuada, bueno, llega hasta un cierto punto, porque siempre el agujero colapsa, ahí lo martillean hasta el fondo. Es una rotopercutora. Se libera el tapón. Colocamos el sensor emisor, en realidad el emisor láser en 360. Se va desenvolviendo la manguera, que tiene aproximadamente unos 100 metros. O sea, dejamos el camión en un lugar y podemos acceder adentro de las viviendas. Y se produce esto. ¿Qué pasa? Hemos ido a una determinada profundidad, ahora les voy a explicar bien. Y fíjense lo que ocurre. Esto es hecho en Alemania, así que hay una expansión radiada, para todos lados. Pero ¿qué es lo que pasa? Expande hacia abajo ¿hasta dónde? Hasta lo que comprime. Para los costados también hasta donde puede comprimir. Después queda autocontenido, entonces la expansión va para arriba. Es donde tiene menos resistencia. Y lo que ocurre es esto. Esto ocurre, como me dice Joaquín Felch, mi socio y técnico, o sea, el gerente operativo fundamental. Eso que han visto ocurre en el 66%, es alemán, 66% de los casos, no en todos. Entonces, bueno, fracasaron. No.
no fracasamos nada, estabilizamos el suelo, que es lo que queremos, que no se siga hundiendo. Porque ese arreglo, si se cierra, es puramente cosmético. Es decir, no hace falta poner llave, no hace falta hacer nada más que simplemente un revoque, o pastina, o lo que quieran poner ahí para cubrir lo que se ponga, y ya está. No necesitamos reconstruir la pared. ¿Pero por qué? Porque en última instancia no se va a seguir hundiendo. O sea, la integridad de la pared queda garantizada. Bien. Europa, Reino Unido, Norteamérica, Australasia, y ahora en Sudamérica. Proyectos industriales, comerciales, residenciales, autopistas, vías férreas y aeropuertos. No hemos trabajado todavía en aeropuertos, hemos hecho pequeñas cositas en vías férreas y no hemos trabajado en autopistas todavía. Pero la idea es la misma. Fíjense a la derecha. El técnico está inyectando, el otro está al lado del sensor. Van a ver tres prácticamente, no sé si ven mi cursor acá. Este sería un primer nivel donde se inyecta por debajo, inmediatamente por debajo, 20 o 30 centímetros por debajo de la superficie inferior del cimiento que supongo será encadenado. Después hay una segunda profundidad, 1 metro por debajo, y una tercera profundidad, 1 tercer metro por debajo. Por lo tanto, en general, en la gran mayoría de los casos, y en Europa siempre son 3 profundidades de 3 metros. Donde resolvemos el problema de secación de las capas superficiales del suelo que han llevado a que haya asentamiento. Este de acá arriba a la derecha es el caso hipercomún en zonas urbanas. Total. Quebradura, ¿no? Ustedes lo habrán visto también si están en el tema práctico de arquitectura, pero Sí. se quiebran los caños. En San Telmo no saben lo que hemos visto, hay charcos debajo, hay pantanos en algunos casos, y casas viejas, bueno, tienen que reparar las cañerías. Obviamente siempre pedimos que eviten que siga habiendo salida de agua. Pues nosotros vamos, inyectamos, sustentamos, pero si sigue habiendo escurrimiento y erosión hídrica alrededor, y bueno, por mucho que la condición antrópica generada por la inyección del geopolímero, me río porque así hablaban en la Universidad de Suelos, en la Universidad de Córdoba, en la cátedra de suelos. Ajá, entonces la intervención que genera este efecto antrópico, digo, sí, bueno, como quieran, geopolímero, sustenta, pero si sigue habiendo escurrimiento, bueno, no podemos inyectar todo San Telmo para que su casa quede estable. Bueno, claro, a no ser que nos lo quieran pagar, que no está nada mal. Habría problema, claro. No habría problema, trabajamos toda la vida. Pero bueno, hablando del caso específico, tenemos que pedir justamente que que eviten, digamos, el escurrimiento de agua. Bueno, construcciones cercanas, esto también es una cosa muy común, ya saben históricamente, los edificios que se han caído acá en Buenos Aires, no sé si se acuerdan hace unos años. Hicimos un edificio al lado y claro, empezamos a excavar el cimiento y el edificio se le vino encima, ¿no? O por lo menos se quiebra. Bueno, más adelante vamos a ver otros casos. Vibración, por ejemplo, del tráfico, porque empiezan a cambiar la dinámica vehicular en los barrios, es muy común, pero no es el factor primario, es como un factor adicional. Diferentes estratos geológicos, lo mencionamos porque en Europa esto es muy común. Yo me formé en Inglaterra, por ejemplo, Joaquín se formó en Alemania, porque hablaba el idioma, yo me formé en Inglaterra. Y en Inglaterra los suelos son cualquier cosa, realmente. Y aparte, hacen una pequeña excavación y aparecen restos etruscos, fenicios, normandos, romanos, de las tribus, qué sé yo, de sajonas, bueno, qué sé yo, aparece de todo abajo. Plásticos, piedras, qué sé yo, bombas por ahí de alguna guerra que hubo, en fin. Entonces, esa heterogeneidad del suelo hace que uno construya, pero bueno, se lleven sorpresas. Construimos muy bien en Argentina, tengo que decirlo. Y yo lo veo desde afuera, porque no soy constructor. Construimos muy bien. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con el suelo, el cual no es que uno no lo haya previsto, sino que a veces cambia de distribución hídrica por diferentes factores, hasta incluso napas de agua, y si es una zona urbana, porque se ha construido al lado, o bueno, se ha alterado, digamos, algo, o se rompen los caños. Muy bien, acá, fíjense a la izquierda, esto es lo más simple, este es un caso de Australia que lo traemos, que lo tengo que relatar en realidad. Pues arriba es antes y el abajo es antes y el after. Bueno, ¿qué pasa? En la parte de arriba está, como ven ahí,
claramente pegado, digamos, son ladrillos igual de vista, ¿no? Pero, decorativos, pero igual está indicando que la pared se ha quebrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Este es un caso típico que es muy común. Es una platea agregada. Es decir, la construcción inicial tenía una platea, y esto se amplió la casa, le hicieron el agregado, y esto es muy común de verlo, lo he visto en cantidad de casos. Después del tratamiento se cierra muy bien, listo, qué fantástico Uretec. Pero no queremos mostrarles esto. Miren lo de la derecha, que es menos romántico, pero es mucho más específico. ¿Qué vemos? En ordenadas, número de golpes. En abscisas, profundidad en metros. ¿Qué es esto? Penetrometría dinámica. Una vara de acero que se clava en la tierra mediante el impacto de un peso, que son no sé cuántos kilos, de forma regular en el tiempo. Tac, tac, tac. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? ¿Cuántos golpes necesita la vara de determinada longitud para entrar en profundidad en el suelo? Y acá vemos. El before es el en rojo, es decir, antes, ¿qué es lo que pasó? Para llegar a los 5 metros, fíjense acá en horizontal, a los 5 metros, ¿cuántos golpes hubo que darle? Número de golpes, 20 golpes. ¿Eh? Es un diagrama muy simple. Después de la inyección, fíjense cuántos golpes hubo que dar para llegar a los 5 metros, 70 y pico. ¿Qué significa esto? Que la Tierra está mucho más sólida. Entonces, el test de penetrometría lo que está indicando es realmente la penetrabilidad del suelo. Cuando se hace la inyección del geopolímero, obviamente queda muchísimo más consolidado y es muy difícil, digamos, o mucho más difícil de penetrar. Pequeño comentario. Nosotros necesitamos una cierta plasticidad, un cierto índice de plasticidad del suelo para poder inyectar. Nosotros no podemos inyectar en una roca. Y esto me lleva a una consideración. Nosotros trabajamos en Argentina, en todo el territorio nacional. Pero la mayor parte del trabajo, como todos sabemos, es obviamente en Capital y Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Con nuestra sorpresa, cuando nos llamaron de la cátedra de suelos de la Universidad de La Plata hace muchísimos años, el primer año que comenzábamos. Y nos preguntaron sobre el producto, cómo trabajábamos, etc. Y les comentamos, les hicimos una presentación, y ahí nos dieron la espeluznante información que el 80 al 90% del territorio de la provincia de Buenos Aires tiene arcilla reactiva. Y acá la llaman arcilla expansiva, y en Europa la llaman reactiva. Y reactivo es el término más preciso. Cuando hay humedad, se expande. Cuando hay sequía, se contrae. Este sube y baja, que puede llegar a ser de 2 o 3 centímetros, en algunos casos incluso más, que es lo que le hace a la mampostería suprayacente. La mampostería es rígida, entonces, cric, crac, cruc, cruc, asentamiento diferencial, quebradura. Entonces, muy diligentemente nosotros consultamos con Europa, donde nos habíamos formado, ¿qué experiencia hay con arcilla reactiva? La respuesta fue de una sola frase: aléjense de la arcilla reactiva. Les cuento esto como anécdota por lo siguiente, porque les respondí, si tengo que ahuyentarme o alejarme de la arcilla reactiva, tengo que mudar mi empresa a otro país. Entonces nos lanzamos a hacerlo, y creo que somos los que tenemos más experiencia en el mundo en este momento, y no lo digo con ningún tipo de soberbia, porque no nos queda otra que trabajar, y ha resultado muy efectivo. Y también beneficioso económicamente para el comitente. ¿Por qué? Porque no tenemos que inyectar en 3 profundidades. Porque a partir de metro y medio, metro 80, metro 90 con suerte, 2 metros con mucha más suerte, la arcilla es impenetrable. Y lo comento esto en relación al test de penetrometría dinámica, porque no se puede excavar pasado el metro 80. Es tan dura como la roca, la arcilla reactiva, tan compactada que está.
Entonces, en la mayor parte de los trabajos que hacemos justamente en estas zonas, utilizamos solamente 2 profundidades. Bien, dicho esto, continuamos. ¿Qué tenemos acá? Un corte sería transversal en realidad, de un cimiento encadenado, donde vemos al técnico, foto de render de la izquierda, imagen de la izquierda, el técnico inyectando en forma oblicua. Fíjense que acá hay una idea de inyectar, justamente, fíjense mi cursor, ¿no? En la vertical de la línea de tensión, básicamente, ¿no? Donde tiene que fundamentalmente estar el sustento. 20 o 30 centímetros por debajo de esa base de cimiento, de esa superficie inferior, estamos hablando prácticamente en general de 1 metro, metro y poco. Segunda profundidad es a 1 metro por debajo de esa primera, entonces estamos hablando de 2 metros, y si es el terreno tan blando como para hacer una tercera inyección, se hace una tercera inyección, no se me fue el cursor acá, a 3 metros de profundidad. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de una torre de telefonía de Claro, se había tildado, en un lugar de campo, con muchísima agua alrededor. Tuvimos que hacer inyecciones a prácticamente 5 metros de profundidad, 4 y pico, e inyectábamos en forma oblicua. Entonces veníamos desde un ángulo mucho mayor que desde acá, por ejemplo, y ahí teníamos que después percutir los caños para que llegaran a la vertical que nosotros requeríamos. Entonces estamos viendo acá 3 bulbos de inyección. Corte frontal. Esto es lo que ocurre realmente. Nosotros inyectamos en metros, por eso hacemos el cálculo sobre metros lineales, a lo largo del cimiento. En un primer edificio que fuimos a sustentar en San Telmo, vinieron los ingenieros, ¿no? de la municipalidad, gente con la cual después entramos en muy buena relación profesional, y nos decían, ustedes tendrían que sustentar las bases de las columnas que sustentan el edificio. Bueno, intentamos hacerlo, metimos la mecha, después no la podíamos sacar, de tan sólido que era el terreno. Dijimos, no, por acá la cosa no va, no es por acá que tenemos que sustentar. Nosotros sustentamos en las panzas, por así decir, de los edificios, entre una base y la otra. Y es lo que ustedes están viendo acá. Nosotros a partir de ahí empezamos a inventar el término medio coloquial como de anillo de flotación, que le hacemos a los cimientos. Bien, ¿qué pasa? Acá tienen el cursor. Primera profundidad al metro, metro y 20, en paralelo hacemos otra, y así a lo largo de todo el cimiento que tenemos que sustentar. Vamos por debajo de ese, donde se me fue el cursor acá, otra, y así sucesivamente. ¿Ven estas señales acá? Como que se expanden. Bien, y después lo vamos a explicar mejor con la imagen del lado derecho. ¿Qué ocurre cuando nosotros inyectamos? Primero, no inyectamos huevos. Esto parece un huevo lo que vemos ahí abajo, pero es obviamente un render. Inyectamos un producto que se expande de la manera más o menos anfractuosa, como ven acá del lado derecho. Porque se expande según la resistencia que le ofrece el entorno en el cual se está inyectando. Y eso puede haber más o menos resistencia. La tierra no es uniforme. ¿De acuerdo? Entonces nunca queda en forma como si fuera un huevo, como decimos acá. Aquí era una forma así irregular. El producto, al expandirse, remueve, comprime, desplaza moléculas de tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soplo un globo de cumpleaños para mi nene, estoy desplazando moléculas de aire. No es que no haya nada, acá hay moléculas, que es lo que respiramos, moléculas de aire, gaseosas. Vale decir, no hay ningún tipo de problema desde el punto de vista del desplazamiento porque es muy fácil, con la mano las desplazo. Pero anda a inflar un globo de cumpleaños bajo tierra. Tengo que desplazar la tierra. Al hacerlo, sí se puede hacer, porque el producto tiene esa fuerza expansiva que como decimos, 40 toneladas, así que imagínense, desplaza todo. Pero desplaza y comprime, escurre el agua,
Y alrededor del huevo que vemos aquí, esas señales que están indicando esa vibración como de expansión, significa que ahí por lo menos hay 1 metro de tierra que está comprimido de una manera brutal, en todos los sentidos. Entonces no es solamente donde está el producto inyectado, sino todo el entorno del producto. Y eso en los diferentes niveles. A esto agréguenle otro factor que no se va a escapar de su atención, que ya lo están pensando. La tensión vertical es la que ha vencido la capacidad portante del suelo, ¿verdad? Entonces hay un peso en vertical. Un producto que primero ocupa volumen, segundo consolida la tierra y la comprime de una manera brutal y que tiene una forma anfractuosa, está generando un gran factor que se toma en cuenta, por ejemplo, en los pilotes, el factor de fricción. Entonces, a la tensión vertical no solamente le ponemos volumen y compresión de la tierra, sino un gran factor de fricción, con lo cual la resistencia está potenciada. Por eso, la profundidad incluso de inyección no debe exceder los 3 metros, porque aunque abajo haya terreno pantanoso, si queremos, hay un famoso, esto les fascinó a los ingenieros de la municipalidad, gente de muy buen nivel, incluso profesores de la U, un bulbo de Boussinesq. El famoso bulbo de Boussinesq es la distribución de cargas en la superficie de la tierra donde está implantado el edificio. Y esa distribución de cargas es en 3 metros de profundidad para edificaciones medianas, supongo. De hecho, nosotros podemos hasta levantar edificaciones de 3, 4 pisos, o por lo menos sustentarlas sin ningún tipo de problema. Por estos 3 factores que he mencionado ahora. Ok, vamos a lo siguiente. Ahora vamos a mostrarles en imagen y después dejo de hablar y ustedes me preguntarán todo lo que quieran. Esto es en Inglaterra, lo reconozco perfectamente, puedo decir que es Manchester porque ahí estuvimos trabajando. Acá vemos a la izquierda la quebradura y allá vemos la casa donde está el camión de Uretec con todo el equipamiento. Acá están los muchachos. 3 técnicos. Uno está haciendo la perforación, el otro se está poniendo el mameluco porque ves que va a hacer la inyección, y el tercero, el auxiliar, con el equipo de colores refractarios, está tomando los caños, está cortando los caños a las diferentes profundidades. Acá el técnico sigue haciendo las perforaciones, y acá vemos a la izquierda qué es lo que pasó. 3 caños paralelos. Nosotros no inyectamos a 3 profundidades por el mismo caño. El producto, una vez que expandió, tapa el caño y olvídense. Entonces tenemos que hacer 3 perforaciones y este trío, este triplete, lo llamamos punto de inyección, que son 3 profundidades. Generalmente la izquierda es la menos profunda, la del medio es la mediana, la tercera de la derecha es la más profunda. Y acá vemos al ñato inglés poniendo el caño en el lugar donde vamos a hacer la perforación. El ñato inglés. Y acá vemos al técnico que está colocando los sensores láser en la pared para ver justamente el grado de elevación que se va a generar cuando nosotros inyectemos mediante el sensor láser que está emitiendo desde el punto 0, que es el punto, digamos, que se busca nivelar, hasta donde se busca nivelar, y llega la señal a la pared. Ahí tiene los caños prolijamente distribuidos en el suelo. Y entonces, resumiendo, ¿en qué caso se puede usar? Estabilizar edificaciones, consolidación de relleno compactado inadecuadamente, compensación de hundimiento debido a napas de agua. Es muy jodido el tema de las napas de agua. Hemos trabajado, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Banfield y la localidad ahí pegada, no me acuerdo el nombre, bueno. Y realmente ahí hubo cambio antes había pozos de agua, dejaron de usarlos, pusieron red, y las napas de agua se fueron para arriba, estaban todos navegando en gomones. Huecos causados por erosión, elevación de edificaciones y corrección de hundimientos, bueno, obviamente, consolidación preventiva, esto se hace mucho en lugares donde hay, por ejemplo, sismos. Soporte de maquinaria industrial, tenemos lindas anécdotas para contarles, rutas y autopistas, bueno, obviamente condiciones deterioradas del suelo. Ok, preguntas.